Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí otra semana más en otro podcast más de cine. Gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Y hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a Diego Fernández, uno de los directores de mayor proyección del cine de Uruguay. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Frank. Gracias, muy feliz, muy contento de estar acá. Y lo primero de todo es darte las gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros toda tu pasión por el cine. Bien, sí, además venimos de estar justo con la película en cartel aquí en Uruguay, así que mi última película, La teoría de los vidrios rotos, que bajó de cartel hace poquito, y aparte luego de 14 semanas de permanencia, fue como muchísimo, pegó muy bien con el público, entonces está eso, bromeamos de que la película se estrenó de gorro y bufanda de lana y baja de cartel de traje de baño, así que Pues, muy felices. lo primero de todo, de darte las felicidades por tu película. Y lo primero que te quiero preguntarte, lo primero que pregunto a todo el mundo es ¿de dónde viene esa pasión por el cine y qué película te marcó tanto para querer dedicarte a esta profesión? Bueno, es interesante porque yo soy como de la generación que empezó a hacer cine de manera sostenida en este país, que es un caso bastante raro porque recién a partir del 2000 podemos decir que empiezan a ver todos los años al menos una película que se estrenara en cines, de ficción, ¿no? Habían más documentales, pero como que la producción es muy reciente para nosotros. Entonces, cuando yo me crié, yo voy a cumplir 50 años, el cine era algo que no podía suceder en Uruguay, no estaba dentro de nuestra imaginación que pudiera, no es como, no sé, a ustedes les pasaría que pasaban y ese es un actor que es español, es una película que se está filmando en una ciudad o en tu misma ciudad. Para nosotros era algo que solo pasaba en otros lugares. Entonces, sí siempre, por ejemplo, tuve, al igual que muchos de mis colegas de mi generación, como la intención de contar historias. Primero venía más como del lado del cómic, quizás hasta de la literatura, y hasta que no realmente entré en la facultad y pude tener una cámara VHS y dos aparatos VHS con los que decía, se puede, es posible llegar a utilizar el lenguaje audiovisual, no es que solo sucede en Hollywood o en Europa, o en Argentina, porque sí, de Argentina siempre tuvimos como mucha influencia porque han tenido una industria. Entonces, ahí fue creo que muchos descubrimos la posibilidad y fue que empezamos a empujar y a hacer nuestros primeros cortos, cosas así, y bueno, somos de esa generación. Pero particularmente sí hubo una película que a mí me marcó muchísimo en mi adolescencia, que de hecho después a mí me decían en el liceo compañeros, me han contado tiempo después que cuando hablaba de querer hacer cine decían que este está loco. O sea, me decían sí, 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 pero consideraban que era un delirio, ¿no? Que uno tenía. Pero una película que sí me marcó mucho a mí fue Brasil, de Terry Gilliam, Sí. que aparte me llevaron al cine mis padres junto con una amiga, yo tendría 12 años a lo sumo, y tiendo a creer, ellos no se acuerdan, yo le pregunté a mi madre, ella no se acuerda, tiendo a creer que porque el afiche era como muy lindo, muy vistoso, no sé si te acordás, parecía como una película de fantasía, más cercana no sé, a la Guerra de las Galaxias o una cosa más así, y se ve que por eso me llevaron al cine y fue como, o sea, me explotó la cabeza y de hecho tengo el recuerdo de salir del cine sin poder hablar, sin escuchar lo que los demás hablaban y dándome cuenta de lo poderoso que era el cine como herramienta para comunicar, contar la historia, pero contar muchas cosas más como una aplanadora atrás de una historia. Y eso fue, creo que, el punto donde me marcó el norte. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Estudiaste cine o fue de manera totalmente autodidacta? Mm. Así como te comentaba, en realidad en Uruguay, cuando yo empecé a estudiar al principio de los 90 a nivel universitario, no existía todavía una escuela de cine. De escuela de cine, de cinemática,
fue más adelante en los 90, hacia fines de los 90 que apareció. Entonces, lo que estudié, como muchos de mis colegas generacionales, fue comunicación. Y dentro de comunicación agarramos la opción audiovisual, que era más televisión, pero tampoco había gente acá que realmente supiera mucho. Entonces, tampoco tenías profesores que hubieran hecho, ¿no? Era como alguno que había estudiado en otro lugar algo, pero era como algo de vuelta muy, muy lejano. Por suerte luego fue apareciendo más formación específica. Y de hecho yo por eso cuando terminé la facultad, como quería hacer ficción, y en Uruguay no sucedía, yo me fui a vivir a Venezuela 2 años y medio, que tenía una hermana allá, y para trabajar en ficción, en cine, en televisión, en lo que fuera, pero quería hacer ficción. Porque, o sea, si no me podía quedar en Uruguay, pero trabajar en un programa de televisión de piso, de debate, no sé, como ese tipo de cosas. Y yo quería hacer ficción. Entonces me fui a Venezuela y allí logré entrar en un canal en la producción de telenovelas, que es increíble, pero como estructura de producción, como escuela de producción fue muy buena, o sea, me curtí muy rápido de rodaje y luego volví a Uruguay y empecé a hacer publicidad, trabajar en publicidad y con la plata que ganaba la guardaba y empecé a hacer mis propios cortos ahí en el 2000, Nico y Parker, 2001, 2002 Mandaba a Hacer, 2004 Fábrica de Nanos, todos filmados en 16 y terminados en 35, que también era algo muy complejo para nosotros. Claro, y claro, es que tus primeros trabajos fue dirigir cortometrajes como Nico Parker y Mandado a Hacer. ¿De dónde nace la idea? Y cuéntanos cómo fue el rodaje. Bueno, Nico y Parker fue junto con Manolo Nieto, que también era compañero de la facultad y hoy también es un director, ya tiene 3 largos de ficción encima. De hecho, el último, El empleado y el patrón, estuvo en la quincena de Cannes. Y es como, está muy bueno también lo que él hace. Y en realidad era como los dos teníamos como eso ya desde la facultad, que hacíamos cosas juntos, de decir, bueno, tenemos que hacer un corto en cine. Y con el tiempo, trabajando ya eso en publicidad, él en un canal de televisión, como que fuimos juntando esfuerzos y de hecho, o sea, es como que para ese primer corto, yo dejé de comprarme un auto para poder, ¿no? Comprar las latas, el revelado, porque aparte acá no había laboratorio, había que ir a Buenos Aires, entonces era todo mucho más caro el proceso, para poder filmar en cine. Y fue como una historia, Nico y Parker nació como una historia muy anecdótica de nosotros bromeando una noche de verano que pasaron una camioneta de bomberos por delante. Y pensamos, bueno, y si fuéramos tipos que su diversión es seguir a los bomberos, a ver, para encontrarse con emergencia, ¿no? Como que su cuota de adrenalina sea esperar y perseguir a los bomberos, para ver qué emergencia hay. Y eso, lo transformamos, como le dimos cuerpo, como para que fuera un guión, y la verdad que fue todo un aprendizaje. De vuelta, teníamos que a cosas, llamar a preguntar a Buenos Aires si filmábamos a 24 o a 25 cuadros, como que no teníamos mucha, pero lo hicimos como, lo tratamos de hacer de una manera muy profesional, con Dolby 5.1, o sea, dijimos, vamos a hacerlo como se debería hacer una película, y la verdad que estuvo bueno porque fue una inversión muy fuerte para nosotros, de tiempo, de dinero, de todo. Pero bueno, Manolo después con ese corto se fue a vivir a España un tiempo, allá ganamos en Huesca, el premio Cacho Pallero, ganamos en Boca del Lobo, o sea, el corto que también nos dio la idea de, bueno, hay un mundo afuera y no solo nosotros acá en Uruguay, o sea, empezamos a descubrir eso también, que había festivales de cortometraje, no teníamos ni idea, imagínate esa época que mandabas un VHS por correo, o sea, que también era carísimo aplicar a festivales, ¿no? Y imagino que cuando enviaban festivales tenía que enviar también los rollos de películas en aquella época. Exacto, exacto, o sea, mismo era como que uno elegía cuántos festivales. Yo podía mandar, por ejemplo, no sé, después con Nico y Parque, pero ahí como Manolo estaba en España era como más fácil la logística, pero después como mandaba a hacer desde acá, desde Uruguay, yo elegía, rastreaba festivales y elegía, bueno, 1 o 2 por mes, porque era el costo del VHS, el costo del envío del correo, y a veces si cada seleccionado era un problema, porque tenías que mandar la copia, que un FedEx de esta copia que pesaba unos kilos, era carísimo. Entonces estaba bueno, pero había que tener cuidado que no se te volviera un problema el costo que te llevaba a hacer todas esas cosas. Y cuando Pero roda... también así, por ejemplo,
Sí, 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 sí. y por ejemplo, pero cuando fui con el primer corto al Festival de Cortometraje de San Pablo Internacional, cuando llegué ahí no podía creer. O sea, era como, o sea, un festival de verdad. La gente te trataba bien, ¿no? Como un loquito que estaba haciendo una película, no se sabía para qué, que era un poco lo que nos pasaba acá. Si bien ponerle la Cinemateca nos cuidó mucho, estuvimos en programas junto con Pi de Darren Aronofsky, programado, entonces el corto como que pegó muy bien en el imaginario de la gente interesada en cine en Uruguay. Claro, porque en aquella época hacer cine, imagino que rodaste los cortos en 16 milímetros. Eh, ¿Qué diferencias ves de rodar un corto como era antes, con material totalmente fotoquímico, que el digital? Es interesante la pregunta. Me acuerdo, por ejemplo, sobre todo Nico y Parker lo rodamos con una Arri, una BL16 de los 60, y claro, no era para sonido directo, entonces el fotógrafo estaba tapado con 5 mantas encima para tapar el sonido del motor, porque aparte estaba muy cerca de los actores. Este, pero vos sabés que una cosa que a mí sí me pasa del fílmico, por más de que ahora, evidentemente, por realidad filmo en digital, yo mantengo el método del fílmico. Y eso es algo que cuando yo enseño en universidad, trato de que se den cuenta o sea, mi última película, La teoría de los vidrios rotos, o mismo en Rincón de Darwin, el promedio de tomas son de 3 4 tomas hago. O sea, no es porque sea digital hago 50, porque no tiene sentido. O sea, entonces creo como que desgraciadamente, y eso es una función que creo que quienes enseñamos deberíamos tratar de adoctrinar, en el buen sentido de la palabra, del sistema del método, porque no es lo mismo ni para el equipo ni para un actor decir, bueno, a ver, vamos a empezar, vamos y tiramos y ensayamos y grabamos y ya no sabes qué es un ensayo, qué es una toma, a que todo el mundo entienda y esté alineado que, señores, ahora vamos a preparar el set. Es que está todo, vamos a ensayar y es un momento religioso del ensayo donde evidentemente se pueden ajustar la luz de acá, el arte de acá, esa es la función del ensayo. La última parte del ensayo es estrictamente de actuación y ahí ya no puede volar una mosca, ¿no? Ya no es de movimiento, sino de actuación. Y ahí, al saber de que se hacen 3 tomas, no quiere decir que no necesitas hacer 5, 6, 7 las hagas, pero como concepto, el actor también está preparado de otra manera. Sabe que tiene 3 tiros al arco a hacer. Y que todo el mundo además, no es que, ay, hice un ruido y porque vamos a hacer 50 tomas. O sea, todo el mundo además tiene que estar totalmente enfocado, concentrado en ser respetuosos con ese momento de la toma, que es lo que le da valor. Y el actor lo va a agradecer eso. No es que va a agradecer tener 20 tomas. O sea, va a agradecer de que su momento sea. Y ahí seguramente aparte después te quedes o con la primera o con la tercera. Eso es lo que generalmente sucede. La primera es como más espontánea, más visceral, la tercera está más ajustada, redondita. Si de repente lo que sí hago es, por ejemplo, después de que tengo, si la tercera ya la tengo, si no queda la tercera, o la cuarta, de vuelta, no es que hay que ser como un soviético, pero sí, una vez que la tengo, muchas veces, sobre todo si es de actuación, evidentemente, ¿no? Si es un plano de detalle, agarrar la tijera, no tiene sentido hacer más de 2, ¿no? Pero si de repente le digo al actor, bueno, ok, la tenemos. Esta, vamos a hacer una, sentite libre y hace lo que quieras, jugá, divertite. O sea, dependiendo también, ¿no? De qué tipo de película es y todo, pero está bueno también a veces le das al actor esa posibilidad, bueno, ya está descomprimido, que ya se logró el material necesario, y a veces de repente te da algo que está buenísimo, a veces capaz que se pasa y ya no, ¿no? Pero es como que también tienes, y eso también el actor lo agradece. Estas son como las cosas que para mí el método debería seguir siendo tal cual. Yo me acuerdo de un director polaco que contaba que ellos tenían todo para filmar después de la Guerra Fría, lo que no tenían eran latas. Entonces, solo voy a hacer 1 o 2 tomas con suerte si era un plano justo muy, muy especial. Y así hacían tremendas películas. Entonces no es que no es que es el tener la posibilidad de tirar 28 tomas que te va a hacer que la película sea mejor. De hecho, creo que se termina tardando mucho más tiempo
de esa manera que cuando uno tiene estructurado, y el asistente de dirección sabe, puede planificar los tiempos también, o sea, en general es como que todo el equipo se siente mucho más sólido y más alineado. Y hablando un poco, porque fuiste jefe de producción de una de las películas más importantes del cine de Uruguay, como es Whisky. ¿Cuál fue tu función en la película, en Whisky? Bueno, Whisky fue un proyecto muy querido y muy especial porque, para empezar, que éramos mayormente también como de una misma generación de la universidad y por edad también éramos de más o menos de 2, 3 años de diferencia de una misma generación que nos conocíamos de más chicos. Y fue como también una primer película, o sea, después de que Pablo Stoico, Pablo Revela hicieron 25 watts, esta fue como una película en serio, o sea, con apoyo del Sundance NHK, ¿no? Como que ya el proyecto venía filmado en 35, 7, casi 8 semanas de rodaje, o sea, era un proyecto que, de hecho, yo lo veo con la perspectiva y era grande para lo que éramos nosotros, que teníamos 30 años. En realidad estábamos haciendo una película que, me acuerdo, vino un ejecutivo del NHK de Japón a visitar previo al rodaje. Era como, para nosotros era tipo, upa, ¿no? Estamos haciendo algo, y bueno, todos estábamos muy alineados, muy confiados en el proyecto, y de hecho por eso después ganó 2 premios en Cannes, o sea, se veía que iba a ser un peliculón, y había como una energía también muy, muy fuerte. Yo era el jefe de producción, o sea, el que más sufría en realidad, porque era quien tenía que organizar todo el rodaje, toda la logística, que uno la puede ver y pensar que no es una película complicada, pero toda película sabemos que es complicada de producir. Y bueno, también a veces pasa eso, que cuando te vas para afuera de tu ciudad con el equipo, es como que al final termina siendo como una excursión escolar, pero terminás haciendo que la gente es un poco más que te pregunta cosas que decís, pero si en tu casa, ¿cómo haces? ¿No? Y dice, no tengo pasta de dientes. Bueno, y en tu casa, ¿cómo haces? Vas a la esquina y comprás, o sea, no es tan distinto, ¿no? Pero fue un proyecto muy lindo, de organizar toda la preproducción, todo el rodaje, y la verdad que sí, que es una de las películas, yo creo que es y va a ser por mucho tiempo la película más emblemática del cine uruguayo, y aparte porque ganó premios tanto en Tokio como Cannes, como La Habana, o sea, en todas las culturas atravesó y fue reconocida. Que yo lo he visto y lo que yo he visto es que para mí dentro del cine de Uruguay es la mejor película que se ha hecho. Sí, yo creo que mucha gente en Uruguay tiene una relación amor-odio porque es como muy uruguaya en ciertos puntos, pero también muestra un lado como muy, eh, muy triste, muy nostálgico, muy feo del uruguayo que mucha gente dice, no, ¿por qué esa película que se ve todo gris? Y bueno, también era parte de un momento, post-crisis del 2002, o sea, como que también respondía generacionalmente a un momento esa película. Y después en 2013 rodaste la película El Rincón de Darwin. ¿De dónde nace la idea de rodarla? Y cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, El Rincón de Darwin es una road movie, yo tenía la idea de eso, de una road movie que fuera bastante, como primer película, un proyecto acotado, que dominable. Sabía que, o sea, si bien ya había hecho 5 cortometrajes, dirigido publicidad, videoclip, todo, por haber sido jefe de producción también y todo, sabía el respeto que hay que tener por lo que es hacer un largometraje y dominar el lenguaje a lo largo de toda una película. Entonces, esa fue como mi idea, a partir de una premisa que fuera bastante simple, y que es 3 personas que no tienen nada que ver entre sí y tienen que compartir un viaje juntos, durante un fin de semana. Que evidentemente la gracia es que el viaje se torna más largo de lo previsto, y tienen que aprender por lo menos a tolerarse, ¿no? No hace falta, ¿no? Enamorarse del otro, ni volverse el mejor amigo, pero por lo menos aprender a entenderse y tolerarse, y darse cuenta de que todos tenemos nuestras cosas, nuestras virtudes, así como nuestros defectos, que capaz que los defectos de los primeros que vemos,
por nuestra estupidez humana de la jerarquía social, ¿no? Todo eso, pero esa es la base de la película, que está cruzada con el hecho de que el viaje que ellos hacen es similar al viaje que hizo Charles Darwin en Uruguay en 1832. Entonces hay como una cosa en paralelo, que cada tanto aparece una voz en off de Charles Darwin, que es verdad, o sea, fragmentos reales de sus memorias de cuando estuvo en Uruguay, que en cierto punto dialogan con lo que le va pasando a los protagonistas, o también como generando como esa cosa de perspectiva entre algo que pasó hace 150 años y algo que está pasando hoy en día, y que en definitiva no somos tan diferentes las personas de lo que éramos. Podremos tener iPhone, GPS, lo que quieras, pero en definitiva somos personas y más o menos nos mueven las mismas cosas. Y esa película, la verdad que fue un proyecto muy lindo, pequeño, pero funcionó muy bien de público acá en Uruguay. De hecho, en el Festival de Málaga ganó Liznaga de Plata, y que para mí eso fue como un reconocimiento re lindo, también por eso, una película pequeña, ¿no? Pero muy bien estructurada, y los personajes muy, muy diferentes, pero muy interesantes el relacionamiento. Aparte de eso, que van cambiando su relación, por momentos son 2 contra 1, después se dan vuelta y son otros 2 contra el otro, y así van su relación. ¿Y cómo fue el proceso de financiar la película y sacar la película hacia adelante? Encontrar la financiación. Bueno, al ser un proyecto acotado, los fondos en Uruguay no son muchos ni muy grandes, principalmente no son muy grandes. Entonces, vos de repente ganás un fondo, pero tenés que conseguir 2 más para poder pensar en hacer la película. Como que no es como otros sistemas, por ejemplo, no sé, en Argentina, que si el instituto te da el apoyo, sabes que la podés hacer. Con los problemas que sea, pero te cubre toda la película. Acá ganás un fondo y es el 15-20% del presupuesto, entonces te tenés que seguir buscando por aquí y por allá. En ese caso, conseguimos un fondo de acá, que de hecho una de las personas que estaban en el jurado fue Mariela Vesubieski, de Tornasol, que le gustó mucho el proyecto, y ella estaba en el jurado, y con ese fondo después conseguimos coproducción con Portugal, con Ozón La Furia, y ahí aplicamos a Ibermedia, y ahí luego acá enganchamos otro fondo que aparecía. De vuelta, igual era un proyecto bastante chico, 4 semanas de rodaje, 3 actores, una camioneta, mucho cámara car y traslado al interior, equipo reducido, o sea, muy diferente a la última, la anterior, los Vidrios Rotos, que ya fue con un equipo de verdad grande. Esto fue como bastante guerrero en ese sentido. Y la verdad, pero igual, aparte, así como también tengo esa faceta de productor, a mí me interesa que los proyectos sean como sólidos y sanos, o sea, que se puedan hacer bien, no importa, prefiero tardar tiempo en hacerlos, pero cuando lo hago, poderlo hacerlo con los recursos al menos necesarios, que todo el mundo esté bien, y poder cerrarlos sin deuda, y que esté todo el mundo contento. Eso como también para mí es parte importante de lo que es hacer una película. No es tipo Atila, que por hacer mi película arraso lo que sea, ¿no? Como que también eso me parece que es una parte importante. Porque si uno quiere seguir haciendo más películas también y quiere dormir tranquilo, que hizo las cosas bien, no es solo lo que está en la pantalla, es también el cómo se hacen las películas. Porque imagino que encontraste un coproductor de Portugal para optar a las ayudas de Ibermedia. Sí, también era alguien con quien yo había conocido años antes con mi primer corto, y viste, también coproducir es prácticamente como un matrimonio. Entonces uno tampoco es que no te enganchás con el primero que te ofrece dinero ni con el que te ofrece más posibilidades de financiación. Es como que tenés que tener una sintonía, entenderte, saber de que va a ser un socio en el proyecto, y alguien a quien también escuchar, ¿no? O sea, sus opiniones. En este caso hicimos la postproducción toda allá en Lisboa, de imagen, color, créditos, DCP, y la mezcla final de sonido también allá en Lisboa, que estuvo buenísimo. Y yo después he coproducido también
no con ellos de vuelta, pero con brasileros, que yo fui coproductor minoritario, ellos entraron en mi última película ellos como minoritario, por eso, y también tengo una coproductora uruguaya, que las dos películas. Entonces también son como esas relaciones que cuando te metes a hacer una película juntos estás hablando de años de relacionamiento. O sea, entonces más vale que sepas bien y estés convencido de con quién vas a trabajar. Y también porque si quiere acceder a las ayudas de Ibermedia, necesita tener un coproductor y en este caso 3 coproductores. Sí, en el caso de Rincón de Darwin fue con uno solo ya podés acceder, lo más, o sea, como la línea mayor es 80-20, o sea, un minoritario de 20%, pero también influye qué rubros cubre, o sea, que sean rubros que tienen un contenido importante, artístico, no solamente, no puede ser una coproducción financiera solamente. Y eso es lo que también te obliga a trabajar en conjunto, que eso está bueno. O sea, yo, por ejemplo, en la película brasilera que coproduje, que yo era minoritario, Mulher do Pai, se llamaba, una película que estuvo en Generation en Berlín, que tuvo premios en Río, que fue muy bien, que se filmaba del otro lado de la frontera. Por ejemplo, bueno, yo a una de las actrices, de las principales, la sugerí yo como coproductor, o sea, como que sos parte del proyecto también, no solo alguien que sirve para conseguir financiamiento. Y eso en general es lo mejor que te puede dar un coproductor, porque el papel para aplicar un fondo podés conseguirlo con cualquiera. La gracia es que el coproductor te dé más que simplemente la posibilidad de aplicar a fondo. Y felicidades por tu última película, La teoría de los vídeos rotos, que ha sido seleccionada por la Academia del Cine de Uruguay para representar a los Oscars a Uruguay. Felicidades y sobre todo cuéntanos qué ha significado esto para ti. Bueno, la verdad que para mí ha sido muy lindo, está buenísimo, más allá de las chances reales de que luego uno pueda llegar a tener, porque ya sabemos que los Oscars no es solo quedar seleccionado y la calidad, ni mucho menos, sino que hay toda una maquinaria detrás y de promoción y de dar a conocer la película. Pero el hecho de que sea una película que haya funcionado tan bien con el público acá y que a su vez no es una película, no sé, o sea, pero no es una película boluda con el público, es una película que también es comedia y todo, pero tiene vueltas y te exige como espectador, y hay un momento donde no sabes bien qué es verdad y qué es mentira y qué es fantasía, entonces, y eso creo que también hizo que pegara muy bien en el público, pero en el público común, que fue mucha gente que volvió a ir al cine gracias a esta película, acá en Uruguay, y se transformó en como un éxito de taquilla como hacía años que no pasaba, y de que eso, mucha gente como que se reencontrara con el cine uruguayo. También justo se dio de que post pandemia, cuando volvieron a abrir los cines, nosotros arrancamos muy bien. De hecho arrancamos, las cifras capaz que para ustedes de salas son ridículas, pero arrancamos acá con 5 salas y a la semana siguiente pasamos a 9, 8, o sea, como de relación, te digo, o sea, arrancó fuerte todas las salas nos abrieron y siguió manteniéndose, y llegó a mantenerse eso 14 semanas ya. Nosotros pensamos estar, bueno, 8 semanas, ¿no? Y seguía, y veíamos las cifras, y los martes, los miércoles, tenían buenas cifras de la película. Era como, wow, el boca a boca le ayudó mucho. De hecho, una amiga me contó que sus padres la fueron a ver 2 veces, o sea, por la segunda vez llevaron a gente que conocían, o sea, como que la gente le gustó recomendarla, además, no solo verla y disfrutarla. Creo que tiene que ver un poco también con el momento, ¿no? Estábamos todos con ganas de salir a reírnos un rato, de divertirnos, o sea, ¿no? Después de estar de la pandemia, nosotros recién acá en julio fue que se abrieron los cines, entonces después no querías ir a ver un drama, ¿viste? Nomadland, no, o sea, no quiero ver Nomadland, ¿no? Como que el público en general, yo sí, a mí me gusta ver todo tipo, pero el público en general acá encontró como una válvula que funcionó muy bien, y la verdad
Eso para mí es lo más importante, o sea, del tipo de cine que a mí me gusta hacer, a mí me gusta hacer un cine que le pueda gustar a la gente, prefiero que le guste a mi vecino que al programador de un festival, o sea, y creo que uno a veces toma decisiones. No quiere decir que piense que haya que hacer boludeces, ni que piense que mi vecino es un boludo, ni cerca, o sea, lo respeto muchísimo. Y por eso creo que también hacer una comedia que funcione es un gran desafío. Porque hacer un drama o una película de terror mismo, yo creo que es mucho más fácil. O sea, porque bueno, más o menos, te pongo un primer plano, una música, unos acordes, ve al padre morirse y listo, te hago llorar. O sea, como que me parece que como... Pero hacer reír de una manera que sea como una construcción narrativa y no simplemente sketch de, se tira un pedo y en un lugar incómodo que no debería, ¿no? De hacer como una construcción de base al género, una historia que vaya sumando humor y se vaya yendo hacia el absurdo por momentos, me parece que a mí, no quiero decir que no sea válido todo lo demás, pero para mí es lo que más me motiva de hacer cine. Porque también ahora tengo un proyecto que es de drama, o sea, no desmerezco lo demás. En este caso en concreto, para mí ese era como el objetivo. Por eso, más allá de los premios o lo que sea, bueno, los premios en Gramados estuvieron buenísimos porque era premio del público y premio del jurado. Y en otro país, que no es el mío, entonces que el público le gustara, ya daba señal de que la película funcionaba bien. ¿En qué festivales fue? Eso fue en el Festival de Gramado, en Brasil, en agosto, que de vuelta, desgraciadamente, no pude ir porque, bueno, fue online. Pero fue interesante porque se pasaban la película por Canal Brasil, o sea, no votaba solo el festival que iba o sea, el público que iba al festival, a las salas, que es lo que normalmente sucede, sino que votaba de todo Brasil gente. Y eso fue como interesante también. Y sobre todo, otra cosa que te voy a decir es, no hay sensación más bonita que hacer reír a tanta cantidad de gente, porque para mí el hacer reír es hacer feliz a mucha gente. Sí, sí, y creo que también justo, o sea, evidentemente no estaba pensado, porque si algo no estaba pensado, ¿no? Para nadie era lo de la pandemia, pero debo decir que justo igual nosotros si no hubiera existido, hubiéramos estrenado un poco antes. Nosotros filmamos fines del 2019, o sea, fue como el último recuerdo del mundo feliz, sano, hermoso. Fue un rodaje aparte precioso, muy lindo. Todo el mundo no podía creer, estábamos en un pueblito que es divino, o sea, claro, fue como el ambiente ideal también para filmar una comedia, porque todo el mundo la pasó muy bien. Se trabajó mucho, pero todo el mundo la pasó muy bien. Los actores estaban encantados de estar participando, muchos actores, un elenco grande. Y después la película la seguimos, igual no se detuvo el proceso, la seguimos a distancia, luego con Argentina, postproducción de imagen, de efectos, con Brasil, la mezcla de sonido, o sea, no dejamos... Y hubiéramos estrenado un poco antes, pero tuvimos que atrasar unos meses a que abrieran los cines. Y creo que el momento de salir también coincidió eso que te decía, de que justo fue como un momento especial para este tipo de película que salía. Igual hubiera funcionado en otro momento, pero creo que le dio como un ingrediente que ayudó bastante en ese sentido. La gente estaba ansiosa de tener algo con lo que reírse, me parece. En España también pasó lo mismo porque hubo una película que se llama No hay más que padre 2, ¿vale? Se estrenó después de la pandemia, cuando abrieron los cines, y parecía que todo el mundo en España estaba deseando de ir al cine para reírse. Querían desconectar y ha sido la peli más taquillera, y yo creo que ha sido por eso. Y lo que más está funcionando en España es la comedia por exactamente lo mismo. La gente lo que tienen ganas es de reírse, de felicidad. Sí, es que vos sabés que nosotros teníamos esa referencia, porque eso fue, ¿cuánto fue? Fue en Eso fue marzo, en marzo, abril. sí, por ahí, sí, sí. Nosotros, sí, con el distribuidor hablábamos de que esa era una referencia para nosotros, de que veíamos de que había algo que, aparte por la proximidad cultural, pues si me decís, bueno, es algo que está pasando en Noruega, capaz que no sé qué tan trasladable es, pero entre España y Uruguay, o sea, somos en definitiva muy parecidos. Entonces nosotros veíamos, capaz que nosotros tenemos que, y de hecho nosotros un poco enfocamos la comunicación
hacia el público, pensando en eso que había pasado en España, y nosotros decíamos, bueno, es una buena excusa para volver al cine a reírnos juntos. O sea, bueno, precisamente eso funcionó también así, porque bueno, estar en un cine, o sea, a mí me pasó la primera, cuando estrenamos la película, yo era, creo, la primera vez volví al cine, ahí fue en 15 de agosto, creo, y yo estoy acostumbrado a hablar en público, soy docente universitario, o sea, y cuando fui el día del preestreno me sentía como, me temblaba todo, o sea, era como algo muy raro volver, o sea, y ahí me di cuenta, ¿no? El volver al cine, claro, tenía como una carga emocional que no es racional, es algo de adentro, hasta de humanos, de estar juntos en un lugar, muchos a la vez, escuchar la risa de otro que se ríe de un chiste que también te hace reír, o sea, fue algo que como que perdimos noción de lo importante que era eso. Entonces, cuando lo vivía de vuelta, yo creo que hasta hacía que funcione más, que te rías más, que la recomiendes más. Y cuéntanos un poco cómo es encontrar distribución en Uruguay. Bueno, en Uruguay no es tan difícil estrenar una película, por suerte, porque también ahora tenemos, hay un complejo de la Cinemateca que está muy bueno, tiene 3 salas que son en realidad son las de mejor calidad hoy en día, porque es un complejo que se inauguró antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia lo inauguraron, casi no, entonces ahora está como realmente empezando y entonces mucha gente está yendo ahí, aunque no sean socios de la Cinemateca, como que está arrastrando mucho público. Mi película, acá en Uruguay la vieron 12.000, casi 13.000 personas en cines. Que tal, que de vuelta, para ustedes será como muy poco, pero acá es una cifra muy importante. Hacía años que una película uruguaya no superaba los 10.000 espectadores, ni cerca. Pero casi la tercera parte de la gente la fue a ver a Cinemateca. O sea, y no es porque fueran socios, casi 4.000 personas iban y pagan porque es un lugar muy lindo, al lado ya atrás del teatro, en la plaza central de la ciudad. Entonces, es como la opción de no tener que ir a un shopping center, a un centro comercial, Sí. a un multiplex. Y eso le está dando. Entonces, ya para nosotros cambió la pisada de tener el lugar. Tenemos un lugar bueno donde estrenar y donde las películas van a ser programadas y pueden encontrar su público. Además de que, bueno, también hay películas que logran, como la nuestra y algunas otras, que hubo como un cúmulo junto de películas que se estrenaron este semestre, entrar en salas comerciales. Nosotros estuvimos en muchas salas comerciales, de hecho, expandimos de Montevideo hacia el interior también, o sea, como que les fue muy bien. Distribución internacional a veces ahí sí ya es más difícil, quizás porque tenés que pensarlo como de antes, y se da como la particularidad, o sea, muchas veces lo que te pasa con agente de ventas te dicen, bueno, cuando quede seleccionado en un festival importante, me interesa la película, ¿no? O sea, entonces es como el huevo y la gallina, a veces tenés que hacer vos las cosas hasta quedar seleccionado, salvo que sea un proyecto como más grande, que tengas algún coproductor de otro país con más peso, que ya tenga acuerdos de distribución previos o por películas anteriores, es como una lucha un poco difícil, que uno la tiene que ir aprendiendo. En este caso nosotros estamos trabajando con Field Content, que son españoles, es la gente que organiza Conecta Ficción, Geraldine Gonard y Luis Collar. Es una distribuidora, agente de ventas bastante nuevo, empezaron hace un par de años, pero se quieren posicionar como así como está Filmax, Latido, Film Factory, como una nueva agente de ventas que vincula España con Latinoamérica, con el cine. Y bueno, estamos ahí intentando, evidentemente, que la película trascienda también. Y lo de los Oscars, en realidad para nosotros, para eso sí es muy importante, porque también es como una chapa, más una comedia, y de hecho salió una reseña en Variety que estuvo, la verdad que estuvo buenísima, yo pensé que, ¿no? Y fue como, wow, mirá qué bien, el tipo le gustó, entendió, o sea, no es que dice que va a ganar el Oscar ni cerca, ¿no? Pero habla muy bien de la película, para lo que es y lo que pretende ser la película. Entonces, esas son las cosas que a veces te ayudan, sobre todo cuando no tenés un mercado, porque no es lo mismo salir a decir, no, es una película que funcionó muy bien, es un éxito de taquilla en Uruguay, que si decís es un éxito de taquilla en Argentina, ¿no? O sea,
como que el peso ahí también tiene que ver a la hora de comprar, porque yo que sé, Argentina ya saben que hay un mercado de 45 millones de personas que les va a gustar la película, no sé. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, sobre todo ser de un país pequeño. Claro, porque lo que te quería comentar es el tema de allí. Antes de hacer una peli, imagino que tú intentas de conseguir las preventas. Imagino que en preventa de televisión, se imagino que habrá una ley del cine que obliga a las televisiones a invertir en cine. No, eso es algo que también, por eso te digo, nosotros desde acá salir desde Uruguay tiene mayores dificultades que solo ser pocos. O sea, hay otras dificultades mayores. Por ejemplo, para nosotros la televisión siempre fue un mundo separado del cine. Que de vuelta, recordá que en realidad hace 20 años que hacemos películas nosotros nomás. Es como muy reciente todo. O sea, por suerte debo decir que yo el otro día lo hablaba con un colega viendo la perspectiva, vos hicimos muchísimo en estos 20 años. O sea, el salto que de la nada a lo que somos hoy en día en Uruguay, que por lo menos nos conocen, que hacemos un número pequeño, pero de películas que viajan por ahí, que se vengan servicios de producción de Amazon, de Netflix a filmar a Uruguay, o sea, como que lo que se ha logrado es mucho. Pero precisamente eso, yo a mí acá la televisión le ofrecí, para que tengas como una idea de lo que son los números, pero también porque el mercado es muy pequeño. Acordate, somos 3 millones y de los cuales 1,5 millones vivimos en Montevideo. Yo le ofrecí al canal estatal de acá, cuando la película todavía estaba en cartel, le dije, bueno, mirá, si querés, hacemos lo siguiente, en la semana que baja de cartel, vos haces el estreno. O sea, tenés una pasada de estreno en la televisión pública, que la podemos anunciar aprovechando toda la promoción que ya viene de las salas. Le ofrecí hacer eso y le pedí $3.000. Y no tenían plata para hacer eso por $3.000. O sea, una pasada exclusiva de una película que está bajando de cartel para poder pasarla para todo el país, que aparte era un prestigio para la televisión pública. Mirá, tenemos... Bueno. Entonces yo bromeo de que con un éxito de taquilla en Uruguay, yo lo que hago es cambiar la computadora. No, ni siquiera cambio el auto, ¿no? O sea, cambio la computadora. Más o menos por eso. Entonces, es como muy difícil la escala que tenemos nosotros. No es como otros países que decís, bueno, con mi país financio algo, una película, y luego puedo salir a otros mercados o puedo negociar de otra manera. O sea, acá ya sabes de que no, de que es inviable directamente hacer una película pensando solo en el mercado, aun cuando pueda ser un éxito. Hombre, yo creo que ya teniendo un éxito y haciendo una carrera, ya por lo menos levantar tu siguiente película tiene que ser más fácil. Sí, sí, hay un punto donde sí, porque de vuelta, el trabajar en coproducción y ya tener un poco aceitada la proyección, o sea, ahora a mí me pasa de que, no sé, por ejemplo, un proyecto que tenemos de una serie que de hecho ganamos recién en Ventana Sur Desarrollo, que estamos trabajando, que es para coproducir con España, además de otro proyecto pensado en coproducción con España. Ya claro, teniendo la película esta, La teoría de los vidrios rotos, es como una chapa, que ahí sí ya, o sea, creo que recién ahora puedo estar como en un nivel de que a cualquiera mal que bien le escribo y me va a contestar. Es como que, bueno, pero está, es recién después de la segunda película y también, no te olvides, yo soy director, pero también soy productor. Entonces es como que también tenés como un poco todo el trabajo. Pero sí, o sea, es como que va subiendo de nivel. A mí me llevó la primera película casi 8 años, la segunda casi 7, 8 años también, o sea, es como engorroso. O sea, en otros países te lleva 3, 4, acá te lleva 7, 8 más o menos, por ejemplo. Y también depende de qué querés. Yo no quería mi segunda película volver a hacer una película chica, con pocos personajes, poca plata. Quería hacer algo con un mayor nivel de producción. Entonces, bueno, es ahí yo creo que sí es donde se nos complica acá, sobre todo en Uruguay, cuando queremos pasar a hacer cosas con un mayor nivel de producción. Porque la plata que hay es más o menos la misma. Vos ganas un fondo y es el mismo fondo, sea la película grande o sea pequeña. Entonces,
necesitas mucho más el puzzle para poder hacer un nivel de producción más grande. Y cuéntanos cómo fue tu manera de trabajar en el proceso de escritura del guión. Bien, es interesante porque yo tenía la historia original que quería basarme en ella, que era en un pueblo del interior, que empezaron a aparecer autos prendidos fuego, y empecé a seguir la noticia, pues no fue tipo un fin de semana. Empezó a aparecer la noticia y lo cierto es que quemaron 25 autos a lo largo de varios meses, ¿no? Y yo cada vez que veía una noticia de vuelta, continúan quemando fuego, decía, bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Esto no es solo una anécdota, ¿no? Acá hay una historia y hay un trasfondo que quiero saber cuál es. Finalmente, cuando sucede que los agarran y descubren que son tres adolescentes que empezaron, un día salieron de bailar y quemaron fuego un auto, y después, cada fin de semana, por diversión, ya quemaban uno. Lo interesante fue de que cuando los atraparon se dieron cuenta de que otras personas aprovecharon para quemar autos también. O sea, una vez que los adolescentes comenzaron, hubo uno que el otro porque le debía plata, le quemó el auto, el otro porque le había robado la novia en el colegio, le quemó el auto. Entonces, como que eso que desató la miseria humana, que siempre es tan divertida, ¿no? De retratar la porquería humana que está ahí abajo latente. Y en base a eso, yo tenía esa anécdota y hice algo que no es muy común acá, y es que llamé a alguien para escribir el guión juntos. Acá como que mayormente es la edición del director guionista. Mi primera película yo era director guionista. Y en el caso, como quería jugar con el género, llamé a Rodolfo Santuro, que es un escritor uruguayo, que yo había leído un libro de él que me gustó mucho, de un detective privado en Uruguay, y dije, este tipo entiende muy bien el género, la serie negra, entonces necesitaba alguien con quien tironear el género y agregarle humor y sacar algo mejor. Y fue muy bueno el proceso porque, no, para empezar, que no éramos amigos ni nos conocíamos, entonces fue como un trabajo muy, muy profesional, de discutir las cosas en función de la película, no de nuestra amistad o de lo que nos gustara a cada uno. Obviamente que sí, el gusto siempre está, ¿no? Y aparte en una comedia, pero eso creo que fue un gran acierto. Y después otra cosa que sí tiene que ver también, creo que con lo que hablamos, con el método, te lo junto con lo del método, fue que yo dibujo, entonces cuando empezó la preproducción, todo el equipo tenía el guión con el story dibujado. Entonces, más o menos, ¿no? Después algunas cosas cambiaron, es como todo, ¿no? Y eran como dibujos más de referencia de los personajes, como qué valores de plano, o sea, pero todo el mundo veía la película y entendía lo que era y veía cómo iban a ser los planos, y eso creo que también fue algo, un gran acierto, de tomarse el tiempo para pensarlo bien, para plasmarlo, bajarlo a tierra, para que todo el mundo, no es que cada escena es lo que cada uno se imagina, sino que estaba claro qué tipo de película íbamos a filmar y cuántos planos más o menos. Después resolver, la realidad te impone, pero fue, creo que, como un alineamiento en común de todo el equipo que estuvo buenísimo. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? ¿Utiliza algún tipo de método Eh, yo creo que hay no de método estrictamente como académico, también pasa, por ejemplo, en esta película tenía, no sé, más de 20 personajes de todos los rangos, de tipos que habían hecho ya 30 películas, tipo que era su tercer película, gente que era la primera que actuaba, y gente del pueblo de verdad. Entonces, como que no hay como un método. Sí creo que hay, el método principal para mí es que tiene que ser como, tenés que tener muy claro lo que querés, explicarlo, saber explicarlo muy bien, y también, por lo menos yo, hay otros que no, y de hecho con un actor que trabajo bastante, que él me lo decía, yo les doy el juguete y se los presto para que también juegue. O sea, no es que te digo exactamente, no sos un robot que tiene que hacer lo que yo quiero y solo, sino que sí ser muy claro qué es lo que quiero, te lo presto, jugá, agregale, pero yo voy a estar para marcarte los límites. No, acá te fuiste porque tal y tal cosa. También para saber, hay que ser, yo creo que lo más importante es la claridad de expresar, ¿viste? De saber hacer entender y transmitir las cosas, el por qué.
y lo que uno quiere y no que sea como un capricho, porque si el tipo entiende tu argumento, capaz que no es lo que más le gusta, pero va a entender por qué y qué opciones tomar, y no simplemente... ¿no? Y una cosa que me pasó en este rodaje, que creo que fue por la exigencia de sonar tantos actores y todo, fue en un momento como de casi que marcarles el desarrollo de las escenas o de los planos, casi como si fuera una secuencia musical. De explicarles como de tono, un momento me sentí un director de orquesta, bueno, y acá, en este momento acá es que subís, picás arriba, pero luego bajás. Y como de una manera como muy gráfica hacerles entender cuál era el desarrollo emocional del personaje, sobre todo con actores que no tienen tanto oficio, como darle la mayor cantidad de herramientas para que entiendan lo que tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo. Sí, sobre todo también tener muy claro de separar una cosa de lo que es, sobre todo es también de vuelta al método, ¿no? En el ensayo lo que es movimientos, posiciones, por foco, por luz, por valor de plano, por movimientos de cámara, no sé qué. Tener muy claro eso y una vez aceitado, recién ahí empezar a trabajar y definir los aspectos de actuación, para que no se mezclen, porque si no le estás diciendo al tipo, no, parate un pasito más atrás, pero estás triste, vení, acércate a la luz, pero en realidad, o sea, terminás confundiendo. Entonces, eso, creo que lo primero, no importa el método que elijas, es ser como muy claro y empático, de cierta manera, porque también no es lo mismo, de vuelta, yo qué sé, para mí laburar con Troncoso, que lo conozco hace años, que tiene 40 películas encima, que entiende todo, está en un set y ya entiende todo lo que pasa, que eso, alguien, unos pibes adolescentes del pueblito que era la primera que estaban enfrente de una cámara. Vos también tenés que darles una contención distinta a las personas. O sea, me parece que hay una parte humana que de vuelta no son los muñecos que se ponen delante de la cámara para que actúen, sino que son personas que tenés que también a cada uno saber cómo tratarlo. ¿Y qué, No es fácil. y qué importancia tiene para ti tener un buen ayudante de dirección? Bueno, eso es el asistente de dirección es clave, o sea, yo el otro día estuve, porque aparte de mi asistente de dirección en la película, que yo en la primera no había trabajado con él, pero lo conozco de hace tiempo, él estaba dando un curso y usó la película como el ejemplo del curso de asistencia de dirección, y la última clase fui yo, y era como, bueno, y ahora acá tienen el director para hablar, ¿no? Y la verdad que fue precisamente también como sacar a luz o bajar a tierra y expresar muchas de estas cosas que está diciendo, porque es clave para mí el de asistente de dirección. O sea, yo de hecho hasta de formación de ser productor, yo en un momento era tipo, yo desligo, yo confío y sé que él, si yo fui claro también en todo lo que quiero, él va a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Y no le tengo que estar encima, como decimos nosotros, rompiendo las pelotas, porque yo no domino la misma información que él. O sea, yo creo que el asistente de dirección es el laburo más difícil del cine. O sea, para mí es mucho más difícil que ser director. Ser director tiene el problema de que es la responsabilidad, de que sos ¿no? El lobo solitario que está ahí y el que después pone la carota, no importa cómo quede la película, ¿no? Pero a nivel de cantidad de cosas mentales que hay que cubrir, de estrategia humana, de dominio de un set, de lo que es lo narrativo, de cómo afecta la realidad, o sea, yo creo que es el oficio más difícil y por eso lo respeto muchísimo. Entonces, así como como desligo, también siempre, por ejemplo, estoy atento de si hay algo, si lo veo en problemas, en qué lo puedo ayudar. O sea, nada, desde, por ejemplo, si veo que justo está pasando algo que está como difícil, bueno, yo sé que si yo pego 2 gritos de pedir silencio en el set, todo el mundo se va a callar la boca. O sea, no es que le voy a estar pasando por arriba todo el tiempo al asistente de dirección, pero si veo que le está hablando con un actor porque tiene un problema, no sé qué, yo necesito ensayar, no me voy a enojar con él porque está haciendo otra cosa, porque sé que es necesario. O sea, pero ahí yo de repente lo ayudo. O si lo veo que está con mucho problema, digo, pará, qué está dando, de qué manera, y capaz que lo puedo resolver diciendo, bueno, en vez de poner la cámara para acá, la pongo un poco para el costado y todos somos felices y no cambia nada realmente en la película y ayudo a lo que sea. Pero es por eso, es como también una relación de que hay que tener mucho respeto, si bien es evidente que yo estoy por arriba en estructura vertical,
de darle la libertad y la confianza, porque me parece que si no te llevas bien con un asistente de dirección es un problemón, o sea. Y digamos que también es el que va a marcar los tiempos y que el plan de rodaje salga. Sí, 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 yo en eso soy como bastante también por el hecho de ser, nada, haber sido productor, no soy como un colgado y sé, pero también sí es eso, bueno, está, avísame tiempo, bueno, si estamos en problema, sé que voy a tener que resolver en vez de 3 planos, voy a tener que hacer 2, o a veces en vez de 2 escenas, la voy a tener que completar en uno. Pero de vuelta, yo creo que como el tema de tener claro de antemano las cosas y la claridad para expresar la comunicación es lo que después te ahorra los problemas. Porque nosotros en esta película, en la teoría de los vidrios rotos, tuvimos 30 jornadas de rodaje y creo que solo un día nos pasamos 1 hora. O sea, de la habitual. O sea, las extras que tuvimos fue un día, 1 hora. O sea, estuvo como muy bien armado. Y no es que dejé escenas ni planos sin poder filmar. O alguna cosa por presupuesto que tuve que recortar. Quería tener el dron 3 días y lo tuve uno solo, no sé. Pero son cosas que, bueno, son, no sé, detalles visuales lindos, pero que no hacen a la película tampoco. ¿Y hay alguna película que te gustaría hacer una versión? ¿Un remake? Es buena esa pregunta. Eh, no sé, así no se me viene a la cabeza. Es cierto que hay películas, películas viejas. La otra vez me pasó con una que yo pensé, tipo, esto si le hicieran ahora de vuelta sería un bombazo. Ahora no me acuerdo cuál era, una película vieja. El espía que vino del hielo, creo que es el que se llama. Sí, el espía que vino del hielo. Es una ahora, por esta película nueva que estoy, este proyecto, un proyecto de película que estoy en coproducción, desarrollando en coproducción con España, pues para filmar allá, es sobre un chico que es jugador de fútbol, pero en realidad, y están negociando su pase, pero en realidad yo la consigo más como una película tipo como de espías, de intriga. O sea, Esa de espía me parece que es una película de James Bond. no, no es de James Bond. Es blanco y negro, inglesa. Ahora después fíjate, pero es muy buena. No, la de James Bond creo que es desde Rusia, amor, una cosa así, pero no, esta es El espía que vino del hielo. Está basada en un libro de uno de estos tipos conocidos. Y en realidad, como el proyecto ese lo estoy concibiendo de esa manera, en eso soy como muy trabajador. O sea, me agarré y me empecé a ver todas las películas de espías. O sea, yo hago eso también, ¿no? O sea, voy a hacer una que quiero tener, bueno, me miro todas las que pueda para intentar detectar, bueno, cómo funciona el personaje, qué saben los demás, cómo se va dando cuenta él. O sea, no es para hacer lo mismo, pero uno está bueno como agarrar. Cuando hice Rincón de Darwin me vi todas las road movie que habían disponible para ver, me vi todas las que eran en auto, después me vi las que eran a caballo y después me vi las que eran, o sea, como para entender funcionamiento y bueno, uno dominar después lo que quiera contar y tener como la mayor cantidad de recursos disponibles. No es que hoy voy a estar copiando, está viendo que es ¿no? La historia del cine, que es lo que hizo otro, a ver cómo lo uso es un lenguaje, ¿no? Esa película fue de las que me pasó últimamente de ver y decir, esto está buenísimo, pues la verdad que es una muy buena historia y eso, el personaje, cómo lo usan, lo están usando todo el tiempo, está muy bueno. Cuéntanos un poco de tu nuevo documental, Así pasamos, y tus futuros proyectos. Bueno, así pasamos, es como todo lo opuesto a lo que había hecho hasta el momento, porque yo soy más bien de ficción y esto es un documental que es con material de archivo de un cuñado mío, el hermano de mi mujer, es un artista plástico uruguayo, tiene 60 años, tipo muy talentoso, agarra, te hace así 3 líneas y es increíble lo que hace, o sea, de su generación era de los
más talentoso, expuso en Nueva York, en Europa, vivió becado en Portugal 2 años, con una residencia acá en Buenos Aires, bueno, tipo, pero que en un momento también como que se empezó a pudrir del ambiente, es muy bohemio, y se empezó a pudrir el ambiente y vive en un campo ahora, un hippie perdido, digamos, pero es un tipo muy talentoso, muy crack, y siempre tuvo no sé por qué, pero durante más de 20 años de tener cámaras y filmar todo el tiempo, y un desparpajo a la hora de filmar, que a mí cuando lo conocí al principio, cuando empecé a salir con mi mujer, yo ya sabía de él, o sea, no sabía que era su hermano, pero yo ya lo conocía porque había visto sus cuadros y me habían impresionado, es una cosa increíble. Pero cuando lo conocí, el tipo era capaz de, hola, ¿cómo estás? Y ponerse a filmarte, y te sentaba a comer una pizza en la calle y sacaba y entrevistaba al mozo o filmaba el ómnibus que pasaba. Cosa que yo no conozco a nadie que tenga ese desparpajo. Bueno, él durante 20 años siempre tenía cámara, filmaba o hacía que otros lo filmen. Él le preguntaba y él siempre era no, estoy haciendo una película. Nunca se sabía, ¿no? Pero tenía o sea, y después, hace unos años, él agarró y me dio un cajón, me dice, mira, acá está todo el material, haz lo que quieras. 20 años de material, muy fragmentado, filmado de una manera muy caótica, pero con una sensibilidad increíble. O sea, a lo largo de ese material, yo que lo conozco aparte, pasan 4 hijos, 5 mujeres, o sea, para que tengan una idea, una hija que nació con problemas físicos y él en la incubadora en el sanatorio filmándola, ¿entendés? Y hablando o sea, una cosa muy cruda también, en definitiva. Y bueno, con eso atravesé un pantano durante como 5 años y armé un documental, son 68 minutos. Ganó una mención en un festival acá, estuvo expuesto en el Museo de Artes Visuales de Montevideo ahora en noviembre y va a participar de otro festival. Pero igual para mí es como otra cosa, es como más del circuito más artístico que cinematográfico, porque no es tampoco eso, yo no lo siento como mi película, sino como que yo también me puse al servicio de lograr que ese material llegue a ser una película y tener que ser respetuoso con el que generó el material. Es como una relación. Lo opuesto por eso a hacer una ficción, que yo soy el que me imagino la historia y le doy forma y la concibo. ¿Y cómo Ese es el documental. Sí, sí, y cómo de todo el material que viste construiste una historia? Porque me imagino que te pudiste verte todo el material que tenía en bruto y de ahí articular una historia, o ya sabías de antemano más o menos que había una historia. No. O sea, sabía que el material iba a estar increíble, pero por eso te digo, para mí, la descripción es que fue atravesar un pantano, porque a veces me pasaba de que yo pensaba, esto puede tener que ver con algo que vi en el rollo 15, iba al rollo 15 y ya después me enganchaba con otra cosa y me perdía, no sabía. ¿Y por qué fui a buscar esto? Ya me había ido, es como que era como caer en una cosa que te. No, pero por ejemplo, sí, empecé a hacer, aparte conociéndolo a él, empecé a identificar temas, ¿viste? O sea, armé una pizarra en la pared, bueno, temas, ¿cuáles son los temas que se repiten a lo largo de los 20 años, ¿no? Las mujeres, el pueblo natal, o sea, y después empezar a ver que tenía parte por formato, tenía cosas de VHS, cosas de mini DV, cosas filmadas en digital ya HD, entonces como que también los tiempos, entonces jugar con la progresión del tiempo, ir para atrás y para adelante, no, muy complicado, pero la verdad que quedó muy bien. Eso también siendo respetuoso. Para mí era muy fácil, como él es un tipo tan personaje además, eso es lo que tiene, es un personaje intenso. Era muy fácil hacer algo para, yo qué sé, para que te rías de él, o para que él lo odie, pero yo lo que tenía que lograr era una cosa respetuosa a eso, que por un momento lo querés matar y por un momento no podés creer lo divertido que puede llegar a ser, ¿no? Que es un poco representar también esa la esencia del artista, que está buenísima la obra, decís, es un artista, pero después hay que lo que está atrás de verdad, hay que fumárselo en pipa también, ¿no? O sea, no es como que está esa cosa linda de la bohemia tan romántica, también, bueno, tiene un trasfondo humano complejo e intenso, que me parece que era algo que sí yo quería que quedara.
reflejado. Y yo creo que esto, Y sobre todo, felicidades, porque yo creo que esto ha tenido que ser un trabajo no de un año, sino de varios años de componer un puzzle y no sé cuánto material de bruto tendría, pero de 20 años puede tener como 100 horas. sí, más o menos era algo así. Y también el problema es que era como muy intercortable, sobre todo en la primera época de VHS filmaba 10 segundos, dejaba pasar, filmaba 10 segundos, dejaba pasar y después eso lo corría por arriba 2 años más tarde. Entonces en un mismo cassette tenías cosas de distintos años intercortándose entre sí. Era como una demencia. Sí, y hubo momentos que tuve que pararme. Yo como casi 5 años desde que empecé, casi 5 años, porque había momentos que tenía que parar y dejarlo durante unos meses, porque no podía. Había un momento que te juro que empezaba, soñaba, y era tipo, yo estaba soñando, y decía, no, pero esto es un sueño, o sea, no es verdad. Y era como que se me metía, ¿viste? Tenía que dejarlo un par de meses descansar, porque eso, es como un material muy intenso emocionalmente, no son toma 5, plano 2, o sea, y de alguien que aparte yo estoy vinculado, su familia, o sea, es como muy, muy particular, un proceso muy raro. Y como... Sí, Y sí, bueno, dime. y los otros proyectos, sí. Sí, sí, sigue. Eh, ahora estoy, no, ahora estoy con el proyecto este de la serie que ganamos en Ventana Sur con Spotlight de España, estamos avanzando en el desarrollo y la idea es que sea una serie que transcurre comedia y humor en el en el tono de la teoría de los vidrios rotos, que transcurra en Montevideo, pero con participación internacional. Es un robo a un objeto y hay varios teams y ladrones internacionales que están participando y uno no sabe bien cuál fue que se lo logró robar, que la verdad que viene muy bien rumbeado. Y el otro es una película que sí también vinculada a España, que es sobre este jugador de fútbol uruguayo, un chico que está siendo negociado su pase y es como si fuera una película de intriga. En realidad es de fútbol, pero no hay fútbol, transcurre durante la semana entre partido y partido y es como él está expuesto a un montón en definitiva es como un producto de lujo, ¿no? Que uno piensa eso de los chicos, los jugadores de fútbol, pero mirá, por la cantidad de plata que ganan por patear una pelota, pero esto es como ver del otro lado y casi que uno dice, pobrecito, o sea, hay que aguantar con 18 años esas presiones, ese sistema que los usa y los manipula, y creo que es como muy interesante, es una visión diferente del fútbol que habitualmente tenemos. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a jóvenes cineastas que se quieran dedicar al cine? Bueno, yo lo primero que me parece es que por haber sido docente también es que hay muchas cosas para hacer dentro del cine y que a veces uno arranca por el lado de decir, no, tengo que ser director y no necesariamente, no hay como que autoimponerse, sino hay que ver qué es lo que uno se siente cómodo, en lo que uno disfruta y ser tan placentero o más que de repente que ser director. Entonces, como que cada uno tiene que encontrar cuál es su lugar, hay muchos lugares dentro del cine y todos son valiosos, todos son importantes. Eso me parece que es una cosa importante. Después, otra es que cuanto lo lindo del cine me parece que es cuanto uno tiene que saber de lo que hace dentro del cine, pero cuanto uno más sabe de lo que hacen los demás, mejor va a ser su trabajo. Entonces, yo puedo ser fotógrafo, pero cuanto más yo sé de arte, mejor voy a fotografiar. Y es como todo, y aunque sea fotógrafo, cuanto más sepa de sonido, igual mejor voy a fotografiar. Eso me parece que es una cosa muy linda del cine, que es específico, pero a su vez es colaborativo. Y como final, para un cuento para dar idea de lo que para mí es lo más lindo del cine, es en la película de la teoría de los vidrios rotos, que esta es como la imagen icónica, ¿no?, de la película, que es, bueno, porque es el casco anda en esta motita una Velosolex, que es como la que usaba Messier Culot de Jacques Tati, el protagonista, en un momento que sale a investigar por el pueblo.
Por ejemplo, en este caso, en realidad, el casco ese que él usa, nosotros estábamos viendo locaciones en la preproducción, un poco antes de empezar a filmar, y estábamos viendo la casa de un señor mayor en el pueblito este que filmamos, y de repente se me aparece la directora de arte, Mariana Pereira, y me viene y me dice, mirá lo que encontré, y saca así, levanta el casco ese, que era de verdad el señor del dueño de la casa esa, que lo tenía por ahí guardado en un rincón, y me lo mostró y fue como, wow, sí, esto, o sea, se lo pedimos prestado y lo usamos para la película y cómo en realidad este casco terminó siendo la imagen más icónica de la película. Y la verdad que no es algo que yo pensé, no es algo que se me ocurrió a mí. Entonces, eso también es una cosa que yo creo que es hermosa del cine, que es una cosa colaborativa y que, pero que si todos estamos alineados y sabemos qué es lo que queremos y todo, van a pasar este tipo de cosas que de repente alguien trae un aporte que es hermoso y va a hacer que la película quede mucho más linda de lo que yo me imaginé, porque yo nunca me hubiera podido imaginar que el tipo tuviera un casco así en la película. Y bueno, y la verdad que hay que ser como agradecido y abierto, pero de vuelta, si sos claro en lo que se quiere, en qué historia estamos todos trabajando juntos para hacerla, es que se abre la puerta para que pasen cosas mucho más lindas. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por compartir también toda tu pasión por el cine. Para mí es un honor de haber compartido este tiempo contigo y sobre todo que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fran, y buenísimo que se hable, que se discuta, que se difunda sobre cine, no solo desde un lado más formal, sino también como, bueno, de la esencia de lo que es, de lo que hacemos, de la historia de esta disciplina que es el cine. Así que un abrazo grande también. Bueno, igualmente un abrazo y muchas gracias.